Ahora que está subiendo de tono este asunto de Anaya, él ha comentado y parte de su equipo de campaña han comentado que el verdadero cuarto de guerra de su campaña es la PGR. ¿Qué tiene que comentar al respecto? Mira, yo creo que cada quien es responsable de las decisiones que ha tomado en vida. Estamos aspirando a buscar la presidencia de la República y en consecuencia tenemos que afrontar las responsabilidades de todas y cada una de nuestras decisiones, de las decisiones que hemos tomado en lo público y en lo privado. Y acá los datos que se han venido dando a conocer preocupan. Y son datos, por cierto, que son públicos y que son públicos por diferentes fuentes desde hace mucho tiempo. Son públicos los viajes a Atlanta, es pública la discrepancia entre el estilo de vida y la trayectoria de servicio público, es pública la fundación y que solamente tiene un inmueble, es público que tiene que tuvo una planta industrial y que se la vendió una facturera. Pues esos son los datos que él tiene que explicar. Yo tendré que asumir los míos, de 20 años de trayectoria pública, y cada quien tiene que asumirlos sin pretender esconderse atrás de ningún elemento. Aquí los datos que tenemos nosotros que ponderar es si las cosas son ciertas o no, y si siendo ciertas fueron indebidas o no. Y yo lo que he planteado incluso a nivel de iniciativa es que cuando un funcionario público no vive conforme a sus ingresos y no puede explicar su patrimonio, pues es una señal de alarma y de preocupación. De nuevo, ninguno de estos elementos que di viene de la PGR, son datos públicos. La PGR no se fue de viaje a Atlanta todos los fines de semana por espacios de 12 años. La PGR no compró o no puso una fundación para construir un edificio. La PGR no compró una planta industrial. La PGR no le vendió la planta industrial a una facturera. La PGR no lavó dinero para efectos de hacerse llegar de recursos públicos. Acá la PGR en su caso está haciendo su trabajo. Y quien tiene que explicar todos estos elementos que vuelvo a decir son públicos. El contrato de compraventa es público, la propiedad de la bodega industrial es pública, la fundación es pública, lo que se hizo con la fundación es público. Y qué bueno que seamos capaces de tener un proceso público de revisión de quiénes somos, de qué hemos hecho. Yo en mi vida estoy absolutamente dispuesto a que se haga. La mía ha sido una vida pública, ha sido una vida honorable y estoy absolutamente dispuesto a que se elaborara. Mal haría yo, por ejemplo, en decir que la Auditoría Superior de la Federación no hiciera su chamba por cuanto a mi desempeño se refiere. Pues yo soy servidor público y asumo cada uno de mis actos. Puedo explicarlo, defenderlo, como puedo explicar y defender mi patrimonio. Quien no lo puede hacer, en eso debiera concentrarse. Y nada de las cosas que dijo hizo la PGR. Todas y cada uno fueron cosas que hizo quien hoy está siendo investigado, como quien también debiera ser investigado, que lleva 15 años sin podernos explicar de qué vive. Vuelvo a insistir, estamos aspirando a contender para ser presidentes. Debiéramos de estar no solamente dispuestos, sino a invitar ese escrutinio y explicar todos y cada uno de nuestros actos. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Siguiente pregunta, Claudia Guerrero, por favor, de Reforma. Gracias, candidato. Buenas tardes. Gracias, Claudia. Quisiera consultarle primero, ¿qué ocurrió exactamente con la designación de la coordinadora del estado de Jalisco? Que ayer vimos que se presentó su equipo en los estados, pero casi de manera paralela ella presentó su renuncia al PRI para irse a Morena. ¿Qué ocurrió? ¿Hubo teléfono descompuesto? Mira, no, pues yo que recibió una oferta de Morena para contender para un servicio, para un espacio público. Ahora, yo le mando un saludo a Claudia Delgadillo, le agradezco además que haya estado en un origen dispuesta a participar en la campaña, se lo aprecio. Y yo creo un poco la pregunta que la gente tendría que hacer. Cuando uno escoge una alternativa respecto de otra, está uno hablando de contrastes de plataformas. Por ejemplo, en la Ciudad de México nosotros pensamos que la conectividad es muy importante y Andrés Manuel piensa que se tiene que cerrar el aeropuerto. En el caso de Jalisco y puntualmente de Guadalajara, la gente está esperando una segunda pista en el aeropuerto. A lo mejor hoy Claudia piensa que no se debe de construir. Nosotros pensamos que la seguridad se combate con prevención, quitando armas, dinero, mejorando las policías y mejorando el marco de cooperación. Andrés Manuel piensa que se resuelve con una amnistía. Habría que preguntarle a Claudia si ella piensa que para Guadalajara la mejor alternativa es también una amnistía. Nosotros le apostamos a la educación y le apostamos a hacer equipo con las niñas y con los niños. Andrés Manuel le apuesta a hacer equipo con las peores expresiones del sindicalismo en México, traicionando a las niñas y a los niños. Habría que preguntarle a Claudia qué es lo que piensa en términos de la educación para Guadalajara. Esto es,
Las estrategias y las decisiones tienen implicaciones. Y en política la gente conoce las plataformas. No se puede un día defender al aeropuerto una política razonable de seguridad y la apuesta por los niños en educación, y al día siguiente sumarse a una plataforma que está en contra del aeropuerto, en favor de la amnistía y en contra de las niñas y de los niños. Cada quien tendrá que dar una explicación, pero por lo que a mí se refiere, yo estoy muy agradecido del tiempo que escogió ayudar en mi proyecto y le deseo buena suerte. Y también quería consultarle, candidato, ahora en el marco de estas acusaciones sobre el presunto uso faccioso de la Procuración de Justicia, yo quisiera saber si usted está de acuerdo con la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil en el sentido de impulsar una reforma integral al artículo 102 para tener una fiscalía independiente, autónoma y eficaz, pero la constitucional, no la vía corta de la ley. Déjame un poco reiterar. A mí me parece que lo que es importante y en donde no hay ninguna duda son en los datos y en los hechos. ¿Qué tenemos hoy? Absoluta certeza. Y vuelvo a insistir, no tiene nada que ver con Procuración de Justicia. Tenemos absoluta certeza de que una asociación civil que se llamaba Más Humanismo, lo único que hizo fue construir un edificio y venderlo. Tenemos absoluta certeza de que un funcionario público era dueño de una planta industrial y que se lo vendió a una facturera. Tenemos absoluta certeza de un estilo de vida que no se colige con los ingresos que se reportaron en la 3 de 3. Pues esos son los datos que tendríamos que explicar. Tenemos absoluta certeza de que hay un candidato, Andrés Manuel, que no nos ha podido decir de qué vive en 15 años. De nuevo, estamos contendiendo para un espacio de gran relevancia para el futuro del país. No debiera de haber ninguna duda ni de nuestro patrimonio ni nuestra forma de vida. No debiera de haber ninguna duda de cómo nos hemos mantenido por 15 años, ni debiera de haber ninguna duda de qué hemos hecho en materia inmobiliaria. Nosotros nos pronunciamos en favor de ministerios públicos autónomos, nos pronunciamos en favor de modificaciones a la ley de responsabilidades para que haya pruebas de consistencia en lo patrimonial. Lo hicimos incluso antes de ese llamado y nos mantenemos. Nosotros pensamos que la solución definitiva en el tema de la corrupción es la autonomía de los ministerios públicos. Así lo seguimos pensando y así nos pronunciamos desde el principio. Nos pronunciamos contra su llamado, o nos pronunciamos en favor de su llamado después de que lo hicieron, pero nos habíamos pronunciado desde antes. Pineda, por favor, hola, buenas tardes. Oiga, dos asuntos, perdón que insiste en este tema de la PGR, pero a mí me gustaría conocer su apreciación sobre este asunto del video. Más allá de si Ricardo Anaya es culpable o inocente, hay una sensación en la opinión pública de que pareciera que la PGR se está usando, pues no como si fuera pues un aparato para dar justicia, sino como si fuera algo para estarse vengando, ¿no? Es lo que pasa en una parte de la sensación que tiene la opinión pública. Y número dos, pues ¿cuál fue, ahora sí que, qué le dijeron los empresarios en este ratote que estuvo por ahí? Y también si nos puede platicar un poco de este asunto de Chiapas, cómo va esta alianza que se cae con el PRI, con el Verde, que si van, que si no, qué es lo que le ha dicho el gobernador. Tengo entendido que ha habido algunas pláticas en los últimos días. Mira, respecto a la primera, sería equivalente a que yo dijera que la Auditoría Superior de la Federación está siendo usada facciosamente. Yo estoy en el ánimo de hacer mi trabajo con la Auditoría Superior de la Federación y de explicar cada una de las observaciones que se derivaron de mi gestión. Y si yo saliera hoy a decir que se está haciendo un uso faccioso de la Auditoría Superior de la Federación, sería absoluto y profundamente irresponsable. De nuevo, si uno tiene datos que tiene que explicar, si uno tiene datos que además hacen presumir lavado de dinero, pues tiene uno que explicarlos. Y no puede uno esconderse atrás de un video para considerar que se está haciendo un uso faccioso de las instituciones. Yo hoy hablo en favor de la Auditoría Superior de la Federación y en favor de rendir cuentas sobre cada uno de los actos y explicar cada una de las observaciones de mi gestión. Y lo puedo hacer porque no tengo absolutamente ninguna duda de mi transparencia. A mí nunca me van a oír alegar que la Auditoría Superior de la Federación está siendo usada facciosamente por nadie en mi perjuicio. Esas son las campañas. Las campañas implican escrutinio y las autoridades que tienen la responsabilidad de deslindar responsabilidades, justamente lo que hacen es eso. Si hay hechos que preocupen de cualquier índole, en perjuicio de cualquier candidato, los candidatos tenemos que estar dispuestos a asumir nuestras responsabilidades y explicarlas. Yo lo estoy. Y a mí nunca me van a oír criticar a la Auditoría Superior de la Federación, aun si considere que se están transgiversando los datos en mi perjuicio. Al revés,
Estoy a la mejor disposición de que me pregunten sobre todas y cada una de las observaciones para platicarles cómo va el proceso de solventarlas. Vamos bien en Chiapas, hay ánimo de participación, hay diálogo, hay tensiones como en todos los procesos, pero estoy cierto que se resolverán y que se resolverán bien. ¿Y la del medio? ¿Qué pasó con los empresarios? A todo dar. ¿Cómo estuvo esa reunión? Ovacionado, a todo dar. Señores, muchas gracias. El candidato tiene una agenda todavía apretada, por favor. Última pregunta. Comentar un poco más de la reunión con los empresarios, qué fue la sensación con la que se queda usted y también si hubo nerviosismo de ellos hacia algún tema o alguna inquietud importante. Mira, yo he venido... Ángel, rápido, ya Ángel. Doctor, el tema del Telecán, saber si con este nuevo amago de Donald Trump a imponer aranceles al acero y al aluminio, se corre el riesgo de que se pueda vulnerar o romper el Tratado de Libre Comercio. Mira, ¿Se trató el tema aquí? Hubieron un poco la dinámica de la reunión, implicó una presentación de mi parte, una presentación que tenía 3 elementos fundamentales. La primera parte de la presentación implicaba platicarles qué quiero hacer. Implicaba platicarles por qué creo que México necesita un gobierno que ponga al centro al ciudadano, por qué pienso que el Estado de Derecho es importante, qué es lo que pienso hacer en materia de seguridad y corrupción y cómo pienso convertir a México en la capital del talento. Un segundo elemento muy importante de la presentación tuvo que ver con el contexto electoral y tuvo que ver con algo que es interesante en la política mexicana, algo que podríamos llamar casi la maldición del primer trimestre. Tenemos 3 elecciones en México y son 3 datos interesantes. De esas 3 elecciones, 2 de los 3 punteros en el primer trimestre perdieron la elección y el tercero, que fue puntero, perdió 20 puntos. Eso lo que quiere decir es que el que va bien en marzo le va re mal en las campañas. Yo pues estoy seguro de que va a ganar. Tercer elemento, y muy importante, las plataformas y las personas cuentan y por eso hay que poner mucha atención para ser capaz de contrastarlas, de contrastar perfiles y de contratar propuestas. Después se abrió un espacio de preguntas y respuestas, de las que hubieron varias, que pretendían un poco que tuviéramos un espacio de intercambio para ver qué pensaba yo de diversos espacios, incluido el TLC y qué tendría que hacer México al respecto para mejorar su expectativa. Y la respuesta que yo ofrecí, que hoy comparto, es 2 cosas: hacer su tarea y convertir sus pertenencias en oportunidades. Y así, haciéndonos cargo de nuestro propio destino, no dependeremos de lo que pase fuera. Muchas gracias de nuevo y buenas tardes.